Peter salió del restaurante con el abrigo abierto. Hacía frío, mediados de febrero después de todo, pero el hombre no parecía sentir frío en absoluto. Quería estar en el auto rápidamente. Hacía calor, silencio, vacío. Las personas y sus miradas curiosas no existen, amigables e interesados en el momento equivocado en comunicarse con ellos aquí, sus algunas palabras y acciones están siguiendo de cerca sus reacciones. Wauta abrió la puerta a un nuevo y brillante extranjero. Coche, sentado en el asiento del conductor, el hombre recientemente sacó este coche del salón. Olesia estaba feliz como una niña. Incluso entonces bromeaba sobre el hecho de que alguien en la infancia no jugaba lo suficiente con los autos de juguete. Ella sonrió y Aviv imaginó cómo en la primavera irían a la capital en este mismo auto solo para caminar por Rojo Plaza, cena en un restaurante ubicado en la Torre Ostankino, simplemente caminando por las calles de Moscú, hablando de esto y aquello como antes. Anin todavía estaba seguro de que su esposa mejoraría, ni siquiera lo dudaba. ¿Qué podría tener de serio que una mujer joven lleve un estilo de vida saludable? La vida es un malestar tan temporal, que descuidado fue en ese momento. Al pensar en su esposa, el corazón de Aviv se hundió dolorosamente en su cabeza. No podía entender el hecho de que ella ya no existía. La vida de Olesia terminó de repente. Ahora él estaba al regresar de su funeral. Era el día más terrible de su vida. El hombre entendió que entonces los episodios del evento lo perseguirán hasta el final de sus días. La noche Olesia se paró ante sus ojos. Afortunadamente no. Igual que hoy, fría, inmóvil con la expresión helada en el rostro, pero feliz, viva, alegre. Pedro sonriendo intentó imaginar a su esposa así, guardar en la memoria su imagen favorita hasta el más mínimo detalle, y aún así, para su sorpresa, el hombre entendió que era imposible. Ella ya se había olvidado de algo, por ejemplo, tenía dificultades. Recordando la voz de ella, pero no había pasado nada durante días. Olesia estaba viva. Estaba enferma y Aviv ya entendía que era un asunto serio. Pero no tenía idea de que todo terminaría así. Alex tenía una forma muy rara de cáncer de sangre. El tratamiento no ayudó. Érase una vez que necesitábamos encontrar otros médicos para ubicar a Olesia en la mejor clínica y todo estaría bien. Oavni estuvo constantemente en contacto con especialistas de toda Rusia e incluso trató y examinó a luminarias extranjeras de la medicina. Recibió medicamentos costosos, se sometió a sesiones de quimioterapia y los resultados fueron sí, pero los indicadores a corto plazo comenzaron a mejorar. Olesia fue dada de alta, pero en casa todo volvió a pasar. La debilidad empeoró las pruebas de dolor en los últimos meses. Olesia se convirtió en una pálida sombra de sí misma. Ella siempre fue delgada, pero la enfermedad. Huesos completamente marchitos cubiertos de piel amarillenta, moretones bajo enormes ojos azules, palidez anormal, el voluminoso cabello de Ole se volvió opaco y partido. Ahora ni siquiera tenía fuerzas para ir al baño o prepararse el desayuno. A decir verdad, ella no quería comer nada, pero Olesia necesita comer, eso dijeron los médicos. Aunque Aline no quisiera trabajar demasiado, podría terminar dejando el negocio sin UVO. Su esposa. Ella realmente necesitaba ayuda, pero el tratamiento requería mucho dinero, así que el hombre lo intentó. Junto a Olesia, en su ausencia, estaban su madre Elena Ivanovna y su amiga de la infancia Inga. Inga solía quedarse con Olesia todo el tiempo. Elena Ivanovna estaba enferma, siempre tuvo el corazón débil y la situación con su hija empeoró significativamente. La anciana directamente del departamento de Valid y Olesia, Inga, parecía una verdadera salvación. La mujer trabajaba de forma remota, llenaba formularios de productos para los mercados. Parecía que los ingresos eran pequeños, pero Inga estaba feliz y se graduó de la facultad de culinaria y no quieres trabajar en tu especialidad. Cargando cacerolas pesadas todo el día en la cocina ardiendo con calor bueno, no, Inga encontró una forma completamente diferente de ganar dinero. El tiempo libre de Inga fue muy útil. Su amiga podía cuidar de Olesia sin ningún problema,
vino con Gallín y el apartamento de Olesia con una computadora portátil por la mañana y solo salió por la noche cuando la dueña, Inga, regresó, se divirtió hablando y también le preparó platos especiales, recomendados por expertos, le ofreció pastillas en el momento adecuado, la alimentó y le dio algo. Beber por hora y evitó que tu amigo se sintiera desanimado todo el tiempo. Torcina algunos incidentes divertidos de su infancia común. Daphne estaba muy agradecido con Inga, ella hizo mucho por Olesia, e Inga también lo apoyó durante los días de la grave enfermedad de Olesia y luego, cuando todo ya había sucedido, había mucha gente en el funeral. Pero después de todo no lo había, tan joven, tan activo, tan sociable que Gavin ni siquiera podía agregar mentalmente la palabra era a todas estas definiciones, todavía no creía a sus colegas Olesia y Afi. Familiares, amigos y novias, una multitud de gente. El hombre incluso se confundió al ver tanta multitud a las puertas de la iglesia donde tuve que celebrar el funeral de su amado. Claro, todos ellos, por mucho que lloraran, exprimieron la vida siempre es eso a su manera, a pesar de que él se encontraba en un estado increíble. Olesia señala que se convirtió en una tragedia para cada uno de ellos, la conocían y quizás incluso nuestra comparación con lo que él estaba viviendo, no podían entender la profundidad de su desesperación, no podían sentir su dolor y le molestaba. También perdieron a una persona importante, Elena Ivanovna, su propia hija Inga, su amiga, prácticamente una hermana. Después de todo, Olesia y ella crecieron juntas, tenían mucho en común, pero Inga encontró la fuerza para apoyarlas a ambas. Para Olesia, Ani y Elena Ivanovna, en general, era doloroso mirar a su madre y querer abrazarla, decirle las palabras adecuadas a una anciana, pero yo físicamente no podía hacerlo con mucha fuerza, también daba mucho miedo, doloroso, así que ya está, luego el funeral en el cementerio, luego el velorio en el restaurante, la fiesta seguía en pleno apogeo. En medio de esto, cuando Adi de repente se dio cuenta de que no podía quedarse más aquí, tampoco quería volver a casa, y aún estando en medio de toda esta gente que ya no tenía vergüenza, hablando animadamente, mirándose y música, sin despedirse de nadie se dirigió hacia la salida. Inga se dio cuenta de esto y corrió tras él. ¿Dónde estás? Donde la mujer sostenía a Adi de la mano, ya salió del pasillo hacia el lobby. Ya no puedo estar más, respondí sinceramente. Hombre en casa. Adita asintió brevemente. ¿Quieres ir contigo? Inga miró a Adita atentamente a los ojos. Con una mano su esposa le acarició el codo, con la otra le acarició suavemente la espalda. Preocupada. Preocupaciones. Tanta participación en ella, tanta buena consideración. Inga es una fiel amigo, pero una vez a Adni no le agradaba a Inga. Incluso hablé de esto con Olesia, quien insistió en que su amiga era la persona más fiel y digna de confianza del mundo. Bueno, así sucedió, Olesia. Terminó funcionando, la vida me lo ha demostrado, así que debo ir contigo. Inga, no quiero estar sola como dijiste, pero si pasa algo, llámame inmediatamente, y a cualquier hora del día o de la noche. Si quieres hablar o de repente necesito algo, también me cuesta sentir. Duelo juntos probablemente sea más fácil. Inga bajó los ojos. Parece que en ese mismo momento ella estaba luchando con parece que lo haría yo mismo, pero no puedo. Inga asintió brevemente. Sí, fue muy difícil para Elena Ivanovna, es un broma, perder a su única hija, una mujer joven, bella y alegre, puso en riesgo toda su vida, extendió la mano con todas sus fuerzas, las cosas más necesarias fueron difíciles, pero resultó y este es el resultado. Elena Ivanovna fue literalmente apoyada por algún pariente suyo, ya sea un primo o una sobrina nieta, o Ani no entendía estas conexiones. Una mujer un poco más joven que Elena Ivanovna, en apariencia, era constantemente con su tableta y su pote para saber por el lamentable estado que es bueno para la madre que se haya encontrado a esa persona. Peter, por supuesto, no dejará a Elena Ivanovna, siempre estará ahí y volverán a hablar, pero esto sucederá más tarde. Ahora el hombre no tenía ni la fuerza moral ni física para hacerlo. Coche y miró con la vista gorda la calle nevada y helada que no era amada en ese momento, el invierno ya estaba cansado de esperar mucho tiempo por la primavera. Juanit no tenía prisa por llegar a casa.
El bosque y cómo mirarlo ahora, incluso sin estas cosas en mente, solo Alesia y Aún se conocieron hace unos años. Fue con las mujeres del centro de entrenamiento deportivo que las mujeres vinieron a verla, ella y Kurova. Había otros entrenadores en el gimnasio, pero no había suficientes para todos, por lo que Alesia, al ver cómo el chico nuevo usaba incorrectamente el equipo del gimnasio, le aconsejó. Aunque no debería haberlo hecho, a Oalini le agradó Alesia de inmediato. Bueno, ella sería alta y hermosa bajo su precioso cabello ruso. Y solo en el gimnasio había muchas chicas hermosas, los ojos estaban felices, pero Alesia se distinguía por su naturalidad y simpatía, era cálida, abierta, sonriente y de inmediato llamaba la atención. Que la niña ama su trabajo, esta cualidad no podía dejar de despertar el respeto de David. Se hicieron cercanos de la misma manera, su relación adquirió carácter, amistad, jugaron entre ellos, compartieron las noticias del día, aprendieron. Al acercarse uno al otro, Pedro todavía tenía miedo de dar el primer paso, que fue decidido y confiado, afrontó los más difíciles, para evitarlo, comenzaré a evitarlo. Nadie sabe cómo terminaría todo si la propia Alesia no hubiera tomado la iniciativa. Escuché que las águilas de acero vienen hacia nosotros, de alguna manera se volvió hacia Avin, tal vez lo hagamos, de lo contrario, amigo mío. Inga. Él no escucha eso. Peter incluso quedó atónito en el primer segundo. Él y Alesia siempre hablaban de gustos musicales, ambos también escuchaban la. Peter vio carteles por toda la ciudad, pero por alguna razón nunca se le ocurrió aprovechar esta oportunidad para invitar a una chica a un concierto. Y Alesia, por su boca, la oferta de asistir juntos a este evento parecía tan natural e inapropiada que, por supuesto, Avi estuvo de acuerdo, dudaba si ofrecerle a Alesia pagar su boleto o si la niña aceptaría de repente. Algo andaba mal con Alesia y luego ayudó. Resultó que su tía trabajaba en la taquilla y consiguió 2 entradas gratis para su sobrina. Entonces este problema se resolvió solo. Por primera vez, Anit se encontró con Alesia afuera. Gimnasio caminaban muy cerca de vez en cuando, como si accidentalmente se tocaran con las manos o los hombros, hablando de una banda de rock de nuevos asistentes al gimnasio, incluso del trabajo de Gafi. Sí, Alesia parecía sinceramente interesada en lo que estaba haciendo Avi. Soy tan inteligente que entiendes todos estos porcentajes y gráficos. Ah, ojalá pudiera. Tal jefe Avi en ese momento ya sabía que Alesia inmediatamente después de la escuela intentó ingresar a la universidad y también a la facultad de economía como él. Solo que ella ni siquiera tenía puntos suficientes para superar el umbral mínimo y la competencia de ese año para un prestigioso departamento era muy alto, pero la niña no se molestó, la economía no la atraía mucho y no le gustaban especialmente las matemáticas, la lógica y materias similares, dedicarse a la economía era el deseo de Elena Ivanovna, que creía que el economista era una profesión financiera. Y respetada por eso, en la secundaria, a pesar del escaso salario, contrató tutores para su hija, pero aún así no estaban a la altura, la niña nunca ingresó al departamento deseado. Pero su otro sueño de infancia se hizo realidad: ser profesora. Departamento de Formación Profesional Secundaria de Gimnasia Artística, fue a competiciones, recibió honores porque no había suficiente cielo, pero Alesia aún logró cierto éxito. Le contó a Avi con gran inspiración sobre sus sentimientos. Entiendes que este es un sentimiento tan indescriptible cuando siente como todo tu cuerpo desaparece, esta ligereza, esta destreza. Ahora haré lo mismo, simplemente me relajaré y no en vano dicen que la vida en movimiento Alesia quería hacer felices y saludables a otras personas. Que ellos también sientan esta alegría muscular. Que se vuelvan más bellos y enérgicos. La entrenadora Alesia no quiere ir a la escuela de niños. Le parecía que era posible trabajar con niños pequeños, futuros campeones, no es muy buena, pero el trabajo en el gimnasio es que su entrenador contribuyó a la admisión de uno de los
sus estudiantes favoritos en una universidad pedagógica. Olesia estaba feliz de estudiar allí. Recibí mi diploma a tiempo y conseguí trabajo en un club deportivo, recibió bonificaciones continuas por este trabajo, pierden peso, tengo más confianza en mí mismo, pero en tercer lugar, yo siempre estoy en buena forma. Para no admirar su esbelta figura, Yoav finalmente decidió decírselo a la niña. Sobre sus sentimientos, el momento resultó ser tan oportuno, caminaron por un parque otoñal desierto, altas linternas brillantes y árboles decorados con follaje dorado y no conoces a nadie alrededor. Realmente me gustas, dijo Adi con decisión, mirando a los enormes ojos azules de tu encantadora compañera, no me malinterpretes, bueno, finalmente, Olesia sonrió, pensé que nunca te decidirías, sé que todo esto se nota bueno, ¿por qué estás tan tensa? A mí también me gustas mucho, realmente Adi no creyó lo que escuchó entonces, y luego todo resultó ser simple y fácil y porque se escondieron durante tanto tiempo, comenzaron a reunirse en paseos por la ciudad, reuniones en acogedores cafés en la naturaleza poco a poco, Sex y Olesia se conocieron, luego Adi reconoció a Inga, la mejor amiga de su amada niña, por algunos no me gustó de inmediato Inga, era una hermosa chica pelirroja, agradablemente redonda, de ojos verdes, bastante atractiva, con una amplia sonrisa, una risa fuerte, parecería una chica maravillosa y, sin embargo, Olesia y Inga crecieron juntos, vivían en entradas vecinas, jugaban en el mismo. Al salir del arenero, la alumna de primer grado incluso se sentaba en el mismo escritorio siempre y en todas partes juntas. Inga también hacía gimnasia al principio, las niñas iban juntas al gimnasio, pero Inga no era muy buena en eso, ni siquiera las niñas. El segundo nivel juvenil no fue fácil para ella y se sentó en el tercero. Bueno, ella se fue más tarde, por supuesto, pero Olesia siguió siendo Inga. Al igual que Olesia, no podía presumir de haber tenido éxito en sus estudios, estudiantes, y luego cayó a una calificación C, sin embargo, gracias al esfuerzo de los tutores, Olesia aún logró obtener un buen certificado e ingresar a la universidad, esto no la ayudó. Nada menos, Inga se graduó en una escuela de cocina, pero la niña, como ella misma dijo, no iba a esforzarse por trabajar duro y, por lo tanto, resultó que Inga era una chica bastante ambiciosa. En el futuro, es cierto que ella no dio ningún paso en esta dirección, explicando esto por el bloqueo en el trabajo y otras circunstancias de la vida, había algo antinatural en Inga, solo que Dani no compartió estas impresiones con Olesia, observaciones, él cierra. Como las chicas. Close a menudo hablaban de algunos episodios de su infancia y juventud en común, demostrando de todas las formas posibles su conexión. Peter no quería molestar a su amada Alesia, estaba preocupada por Inga, por alguna razón ella no se llevaba bien con los chicos, pero le pidió a Oavi que le presentara a alguien de su amiga o algún colega que Oavi intentó. Había un joven programador soltero en su trabajo, un buen chico, simplemente muy tímido e inexperto, no particularmente. Sabía cómo comunicarse con chicas como Oavi una vez, nada funcionó, programadores. Inga tuvo una sola cita y el chico luego le explicó evasivamente a Oavi que no eran adecuados el uno para el otro, y un poco más tarde el amigo admitió que Inga lo acogió demasiado rápido, se hizo pasar por una princesa caprichosa en la primera cita, exigió algún tipo de inversión, insinuó un viaje a una tienda cara, en general, el chico de repente sintió que se estaban aprovechando de él, la desagradable sensación de una segunda cita, no la quería y Annie no quería tampoco, no me gustan los chistes de Inga sobre Olesia, parecía una broma amistosa, pero de alguna manera devaluó mucho a su amiga y su dignidad, al menos eso le pareció a Oavi, pero Inga resultó ser una excelente amiga. Ella siempre estuvo ahí para Alesia cuando necesitaba ayuda, la apoyó en situaciones difíciles, encontró las palabras justas para animarla, las chicas parecieron entenderse desde el principio, pero considerando la fuerza de su amistad, fue Inga quien estuvo al lado de Olesia cuando ella estaba desapareciendo, incluso el último día Olesia ya estaba allí. Muy enferma, Inga logró dibujar una leve sonrisa en el rostro de su amiga, Annie no pudo porque no lo intenté,
pero Inga superó esos días difíciles. Peter incluso se sintió bien. Nunca habría tratado bien a Inga, pero ella terminó siendo una amiga muy leal de Inga y lo ayudó con el funeral. Estado de postración, no sabía a quién llamar, qué hacer. Inga se tomó la molestia de que solo le quedara dinero. ¿A quién se debe realizar la transferencia? Yo todavía estaba sentado en el auto, ya estaba oscuro, pequeños grupos de personas salían del restaurante. Alexei Gani vio como Elena Ivanovna y su familiar subían al taxi que había llegado, la que la ayudó todo el día, apoyándola. Inga los acompañó a ambos hasta el auto y luego se dirigió hacia unos conocidos en común, al parecer deberían ser llevando a Vani a su casa. Inga no se fijó en el hombre, él estaba feliz por eso, seguramente querría hablar con él, consolarlo, pero Aoi quería estar solo. El hombre lo sacó de su mente, la escena era firmemente grabado en su memoria. Estaba exhausto en la cama de la habitación, sus rasgos faciales se agudizaron, sus labios se pusieron pálidos, aún así era posible entender que no había salvación, pero Annie no prestó atención a todas estas señales, estaba lleno de planes y esperanzas. El hombre accedió a transportar a Olesia a la clínica de Moscú, todos ya se habían rendido con ella, pero un profesor aún decidió prueba un tratamiento experimental, no dio ninguna garantía. Pero eso es todo, fue Sanimba que no vale la pena atormentar a Olesia, ella necesita paz. ¿Qué tipo de viaje a la capital puede ser en un estado tan difícil? Ella. La opinión no decidió nada, pero aún así Annie se sintió desagradable porque la niña lo disuadió con tanto celo. Solo él mantuvo el control. Inga después de todo, ella hizo mucho por Olesia por ambos cuando los síntomas de la enfermedad comenzaron a manifestarse. Probablemente esto sucedió hace poco más de un año. Presté atención a las alarmas. Bueno, Olesia empezó a cansarse más rápido. Si antes del entrenamiento llegaba a casa feliz, llena de energía, ahora apenas tenía fuerzas para ducharse, y luego la niña se cayó en el sofá y se dio la vuelta. En la televisión he visto programas de televisión, algo no se parece a ti, humorístico. Me di cuenta de que regresaba del trabajo más tarde para cambiar su edad. Olesia sonreía. Esto era solo el comienzo. A la chica le esperaba una prueba mucho más difícil, pero entonces ninguno de los cónyuges lo sabía. Olesia y o aún estaban planeando tener hijos. Ambos soñaban con una familia. Aún incluso tenía una casa en un pueblo del campo. Estaba cuidando su apartamento. Por supuesto, era muy espacioso y bonito, pero cuando se casen necesitarán más espacio y, por supuesto, un gran jardín con columpios y carruseles. Para juegos divertidos. Tendrán una familia. Los cónyuges hicieron planes grandiosos sobre lo que harán sus hijos, dónde los llevarán de viaje, qué cumpleaños tendrán, conversaciones agradables. Hicieron que mi alma se sintiera cálida y tranquila. Solo Ari y Olesia estuvieron de acuerdo en su opinión que no hay prisa con los herederos. Vale la pena. El caso es que Pedro viajaba por negocios, tenía este puesto, pero pronto habría que ascenderlo y luego estos viajes terminarían, solo por este hombre. Tuvo que hacer todo lo posible para mostrar tu mejor lado y eso le costó mucho tiempo y esfuerzo, se esforzó mucho, estaba a menudo fuera de casa, mentía y se iba de viaje de negocios. Bueno, ¿qué clase de niño podría encontrarse en una situación así? Sí, y Olesia trabajaba activamente como tal. Entrenador físico. Esta es una marca personal, es necesario trabajar duro para crearla, contratos con diferentes gimnasios de la ciudad. No me detengo por Gunon Viv. Ambos cónyuges llevaron una vida activa, trabajaron duro por un brillante futuro común. Y eran jóvenes, todavía muy jóvenes. Su reloj biológico aún no funcionaba, nada los estimulaba. Cuando nuestros padres van a complacer a nuestros padres con nuestros nietos, Olesia a menudo les hice esta pregunta a los jóvenes, complazcámosla. Le prometí que definitivamente complaceremos a su hija, pero este no es el momento. Ahora ambos estamos haciendo una carrera. Bueno, hazlo, el niño no dolerá en todo caso. Siempre ayudaré a mamá. Bueno, tienes un corazón débil, mi conciencia no me permite ponerte un bebé activo. Más tarde,
Anit siempre recordaba estas conversaciones y lamentaba desesperadamente no haber escuchado los consejos de Elena Ivanovna. El hombre sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Aún no había encendido el motor, estaba completamente oscuro alrededor, había comenzado una tormenta de nieve. Annie estaba pensando en los niños que nunca lograron traer a Olesia a este mundo. Por un lado, si todavía tuvieran un hijo, el hombre ahora se sentiría menos solo en su vida, habría un significado por el cual vale la pena vivir la vida, algo así como una niña. Ellos había perdido a la persona más querida e importante, su madre. Incluso pensando en ello, Annie sacó su teléfono del bolsillo y distraídamente comenzó a hojear la galería. Había muchas fotos de vacaciones, documentos fotográficos, simplemente fotografías al azar. Al hombre solo le interesaban las fotografías de su esposa. Hace un año, la enfermedad ya se había manifestado. Para sí misma, pero Olesia todavía parecía normal, trató de vivir su vida normal a pesar de que era muy activa. El ritmo claramente ya no podía soportarlo. Al principio, la niña rechazó varios trabajos a tiempo parcial y luego renunció. Cursos que tanto soñaba con completar. Olesia perdió peso, ahora Annie a menudo se sentía mal al principio, incluso descartando todo como un signo de embarazo. El marido convenció a su amada para que se hiciera un examen, la inscribió en la mejor clínica local e incluso acompañó a Olesia a la cita, la examinó, le hizo pruebas, le hizo una ecografía, programó una cita de seguimiento. Los médicos necesitaban tiempo para esperar los resultados y sacar conclusiones. Annie apenas tenía sueño y estaría satisfecho con el embarazo. Estas son las náuseas de Olesia, sus frecuentes mareos y debilidad. Él ya estaba probando el papel de padre, lo acompañaron nuevamente a la cita repetida. Quería estar con mi esposa cuando los médicos le anunciaron la buena noticia, pero las palabras del médico lo sorprendieron. Los cónyuges no pudieron hacer un diagnóstico exacto. Una multitud de piel de gallina recorrió el cuerpo de Wafin, sus pies y palmas instantáneamente se enfriaron, miró a su frágil esposa y no supo cómo ayudarla si Olesia estuviera en peligro desde afuera. Annie habría movido montañas con su vida y no lo haría. Se arrepintió de proteger a su amada y aquí hay un gran problema en el interior y no se puede hacer nada, porque Olesia se portó bien. Con calma le preguntó al médico sobre otras acciones, se interesó por las perspectivas, solo el hombre de bata blanca pudo decir poco sobre ella. Enfermedad, no se hizo el diagnóstico, por eso el diagrama. No fue posible determinar el tratamiento, pero de hecho, tuve que olvidarme del trabajo por un tiempo, por lo que durante un tiempo pareció que fue decisión de Gaby. Él ganaba dinero para el tratamiento y para la manutención, y Olesia necesitaba más descanso. Entonces el médico dijo que tal vez deberías abandonar el gimnasio. El hombre le sugirió cautelosamente a Olesia que hasta que recibiera tratamiento, entonces compensaría todo. Pete estaba listo para las objeciones de su esposa a una acalorada discusión con ella. Cuanto amaba Olesia su trabajo, admitió más de una vez que no podía vivir sin deportes, pero sí, tienes razón, sería mejor algo que yo. He estado muy cansada últimamente. Olesia aceptó con facilidad, incluso con demasiada facilidad, asustada nada menos que su extraño diagnóstico no especificado fue resignación, falta de fuerza y energía, y comenzó la pelea con los padres de Buffy. Olesia fue examinada por eminentes médicos del país, estuvo en las clínicas más modernas y recibió el mejor tratamiento para la niña. Incluso las luminarias extranjeras de la medicina consultadas fueron personas fieles. Su madre Elena Ivanovna y su amiga de la infancia en el trabajo le permitieron presentarse en cualquiera. Doblar. Pedro estaba contento con sus visitas porque que solo Inga logró sacudir a Olesia, llevarla a las tiendas o al cine. La amiga pelirroja tuvo un efecto maravilloso en la paciente, se comporta conmigo como si nada pasara, trató de explicarle a su marido Olesia. Y estoy empezando a sentirme mejor. También empiezo a sentir que nada ha cambiado periódicamente. Olesia estaba en hospitales y clínicas, nadie podía darle un diagnóstico preciso,
Se trataba de algún tipo de cáncer de sangre extraño y no estudiado, el tratamiento estándar no ayudó. Lo que quedaba por hacer era lo más interesante, que el tratamiento funcionara mejor en un ambiente hospitalario. Poco a poco recuperaba las fuerzas, fue dada de alta para observación domiciliaria, el tratamiento continuó, pero tarde o temprano la enfermedad siempre regresaba, las pruebas volvían a empeorar. Como su condición de olesia, los médicos se dieron por vencidos, no tenían idea de lo que estaba pasando, tímidamente probaron nuevos regímenes. Estábamos contentos con la mejora que siguió y luego todo volvió a la normalidad a medida que pasaba el tiempo. Olesia empeoró y peor. Pedro, con dolor en el corazón, vio a su ser querido debilitarse y perder peso. Toda su vida se estaba convirtiendo en una sombra, ahora consistía en preocuparse por su esposa y buscar médicos dispuestos a atender este difícil caso. A Oani le gustaría pasar más tiempo acompañándola, necesitaba apoyo las horas del día, y así era. Alguien, pero tuvo que trabajar mucho, dejar el trabajo no era una opción, las medicinas no son baratas porque tienen que pagar las facturas del hospital, es bueno que tuvieran a Inga, fue Inga y no Elena Ivanovna quien se convirtió. La principal asistente de Olesia en una situación difícil. Elena Ivanovna estaba en un estado terrible por todo lo que le estaba pasando, la hija de una anciana no soportaba su corazón, tenía que ir con frecuencia al hospital, el estrés hacía que una enfermedad crónica empeorara, pero Inga siempre estuvo bien. Probablemente tampoco fue fácil para ella ver el lento declive de su mejor amiga, pero la niña encontró la fuerza para sonreír e incluso hacer sonreír a Olesia. Juanín no pudo encontrar las palabras para transmitírselo a Inga. Lo agradecido que estaba con ella. El hombre primero quiso contratar a una enfermera, pero Inga se lo impidió. ¿Cómo se sentirá Olesia con un extraño? Y por lo general, las enfermeras solo se contratan para mujeres mayores o personas con discapacidad severa. No quiero que mi amigo se sienta así. Peter no pudo evitar estar de acuerdo con ella entonces. Dinero. Pero la negativa fue decididamente oportuna. Hay que pagarlo. Ella es igual. Mi amiga Inga miró a Buddy con reproche. Crecimos juntas, somos como hermanas, incluso más unidas que hermanas, lo que no es el dinero. Me cuesta sentarme con Olesia. Además, el trabajo le permite a Buddy no insistir. ¿Sabía que Inga no gana tanto? Mucho y debe necesitar dinero. Nora Deji ciertamente no irá. El hombre estaba asombrado por el poder de la amistad, estaba feliz por su esposa. No todos tienen una amiga así y también dicen que la amistad femenina no existe. Esa última noche, Inga y Avni estaban tomando té en la cocina. El hombre llegó tarde al trabajo, más tarde de lo acordado, pero Inga no expresó su descontento con una mirada y mucho menos con una palabra, por lo que se colocó al lado de Inga. A Oavin le pareció que el sol estaría bien infectado por el hecho de que así fuera, pero Olesia estuvo perdida todo el día de hoy. Fue malo, incluso llamé a una ambulancia, los médicos se ofrecieron a admitirla, me negué correctamente. Gaby lo aprobó, ya sabía que en los hospitales locales definitivamente no ayudarían a Olesia. Entonces, ¿por qué ponerla entre los muros del gobierno con extraños? Apenas la obligaste a tomar el medicamento, estaba completamente debilitada. Nada. Adi apretó los puños con fuerza debajo de la mesa. Después de días será transportada en un auto especial a Moscú, donde están listos para llevarla nuevamente a Moscú. Tú estás pensando en ello, vale la pena causarle tanto estrés, es mejor no preocuparse demasiado en este momento. Como ella necesita paz, él mismo dijo que la maestra dijo que no puedo quedarme de brazos cruzados. Juan negó con la cabeza, él mismo no sabía cómo mejor, nadie lo sabía, pero tenía mucha esperanza ante él. Se interesó en el caso de Olesia y ya estaba desarrollando un régimen de tratamiento individual para pacientes gravemente enfermos. Otros médicos se negaron a tratar a Olesia, levantaron las manos, admitieron su propia impotencia. Bueno, aquí solo hay que esperar un milagro, el eminente maestro. Wawit se volvió recientemente y negó con la cabeza. En su práctica suceden tales milagros, muchos de ellos. Ya he visto suficiente de lo que me cuentas, no lo van a creer.
pero Amin se negó a vivir con esperanzas y sueños. Siempre fue un hombre de acción y por eso siguió luchando, buscando médicos dispuestos a asumir un caso difícil. Bueno, depende de ti y de Olesia decidir de todos modos. Inga se despidió con una sonrisa, tal vez realmente la ayuden en Moscú. Quién sabe, los apoyaré y los ayudaré en todo lo que pueda, gracias, dijo Adi. Sentimiento, haces tanto por nosotros. Bueno, ¿de qué otra manera estaría contigo mañana Alazam? Espero que Oles esté mejor por la mañana, pero las esperanzas de Inga no se hicieron realidad. Esa noche, Ani permaneció sentado junto a la cama durante mucho tiempo. Tomó la delgada mano de su esposa y le acarició el cabello. Ya llevaba días durmiendo profundamente. Probablemente sea mejor si es posible de esta manera. Enfermedad desconocida, incluso en este estado, Olesia era una belleza pálida. Le susurró al oído sin saber si lo escuchó o no bronceado con cherno. Allí estaremos bien, en paz esa noche. Juan se quedó dormido demasiado rápido, los pensamientos pesados no lo molestaban, tal vez es demasiado. El hombre estaba cansado en la mañana, como siempre, lo primero que hizo fue ir a ver a su esposa, tocó a su esposa y sintió un frío helador. Lo peor que sucedió a continuación fue lo primero. Por alguna razón, llamé a Inga, inmediatamente corrió, miró a Olesia, gritó fuerte y sollozó. Oami se sentó en la cocina y se bebió el cerebro cigarrillo tras cigarrillo. Inga se negó a aceptar la terrible verdad. Al ver el estado del hombre, rápidamente se recuperó, hizo las llamadas necesarias y comenzó una oleada de actividad. Era su nombre, Inie Elena Ivanovna. De Sochi entumecimiento y ahora Adi está sentado aquí al lado del restaurante donde acababa de tener lugar el velorio de Olesia. Fue un día difícil, un funeral en una iglesia, un cementerio, una cena conmemorativa. El hombre pasó todo este tiempo aguantando. Conteniendo las lágrimas y los sollozos por alguna razón, quería mostrar sus sentimientos. Ami miró con curiosidad e interés. Olesia lo miró como si estuviera durmiendo. Peter la miraba tranquila y solemnemente, adornada con flores frescas, pero para recordar a su esposa quería algo completamente diferente. Con un esfuerzo de voluntad, el hombre evocaba imágenes en su cabeza. De Alesia viva, cómo se ríe, cómo juega con él, cómo enseña en el gimnasio, todo menos este rostro anormalmente tranquilo. El hombre decidió que no iría a casa hoy. No, todo allí recuerda a la tragedia. Es mejor ir a un hotel y alquilar una habitación por unos días y solo entonces, cuando Anis recupere el sentido, entonces sí. Volverá a casa y decidirá qué hacer con las cosas de su amada. Y en general todavía queda mucho por hacer, pero no ahora, así que David finalmente encendió el motor y se dirigió al hotel ubicado cerca de la estación. Siempre había asientos vacíos. El hombre de repente sintió hambre en la cena fúnebre, no podía tragar ni un solo trozo, lo cual no era sorprendente como incluso quería algo en tal situación, pero el estómago del útero gruñía. Esto le recordó, le dijo que estacionó en la plaza de la estación central y fue al kiosco de Saguarma. La gente se sorprendió de sí mismo. Había mucha gente aquí, incluso tan tarde, gente que llegaba, se iba, se despedía, saludaba a la gente y simplemente gente que quería comprar algo en la tienda de la estación, y entonces Anik sintió la mirada de alguien sobre él. El hombre se dio la vuelta y se encontró. A los ojos de la noche misma, era una joven gitana, muy joven, casi como una niña. Su piel oscura parecía aún más oscura por el lápiz labial rojo brillante que cubría espesamente los labios carnosos de la niña. Debajo de un pañuelo gris esponjoso la gitana llevaba un trenza larga, un abrigo corto de piel de oveja, una falda morada hasta el suelo. Este rocío masivo, mira a la niña corriendo hacia él, estirando los labios en una sonrisa amistosa. Ayuda querida tanto como puedas, el niño en casa espera hambriento. La gitana comenzó su canción. ¿Tenía hambre esta joven? Niño. Pedro ni siquiera quería pensar en eso. De todos modos la niña necesita dinero, ya que pregunta por qué no ayudar a Pedro. Metió la mano en el bolsillo y le entregó al gitano varios billetes grandes. La niña miró el dinero con recelo. Eso es todo para mí. Sí, Abby asintió. ¿Y por qué necesitas dinero?
Yo lo tengo. ¿Cuál es el problema con la encantadora gitana? Sonrió y escondió el dinero en la bolsa de su cinturón. Gracias, querido amigo, asintió e iba a pasar, pero la gitana lo sujetó por la manga de su chaqueta. Espera, espera, no te apresures, ya veo qué problema te ha pasado. Un problema serio, perdiste a alguien. Estas palabras hicieron que Vadim se detuviera, por lo que ella sabe, tal vez vio hoy en el funeral que perdiste accidentalmente a un ser querido. El rostro de la niña de repente tomó una expresión de simpatía, tu amada esposa o amiga o, como la amabas y todavía la amas. ¿Cómo sabes esto sobre mí? Grosero. Preguntó Pedro, quitando la mano del gitano de su hombro. No importa, te diré tu fortuna. Me diste tanto dinero, quiero ayudarte al menos con algo. Ella la palma de su mano. No, la niña sonrió. No necesito todo eso, necesito mirarte a los ojos. Mira de cerca, ahí veré todo. Pues mira. Y el gitano empezó a mirar de cerca la cara de Gafi. El hombre no podía quitarle los ojos de encima. Parecían arrastrarlo. De repente, ya no había ningún pensamiento en su alma. Se volvió fácil y placentero, como si este día difícil y todos los dolores que lo precedieron no habían sucedido. El resto del mundo de repente dejó de existir para Afin. Frente a él solo había dos ojos profundos como el lago de una niña, un estado extraño, por lo que Wagin trató de entender, pero no pudo. Unos segundos o tal vez varios minutos, y de repente el gitano apartó la mirada bruscamente y todo volvió al ruido de la plaza de la estación. Peso insoportable en el corazón, huele pensamientos. La gitana me parecía extraña, de alguna manera estaba confundida. La chica finalmente dijo sacudiendo la cabeza. Había mucho dolor y desesperación, pero entendí por qué. Perdiste a tu ser querido, vi qué vínculo tan estrecho había entre tú y ahora se está rompiendo. Duele, claro, le duele mucho a Pedro. Parecía que la gitana lo miraba con simpatía, pero aún no podía creer sus palabras en ese regalo de siempre. Pero nunca se sabe de dónde lo conoce. Por supuesto, solo esta chica podría haberlo visto fácilmente en el cementerio o cerca de la iglesia. Escuché algo de la gente, le sumé. ¿Y no me crees? La chica suspiró. Veo que no me crees, pues ¿quieres decirme que eres tu amada de anoche? Prometió llevarla de viaje a Grecia tan pronto como se recuperara. Peter se estremeció, de repente recordó claramente cómo estaba sentado sobre Olesia. Ya estaba durmiendo en la cama y le susurró al oído palabras sobre un viaje rápido. Prometió llevarla. En el mar, le rogué que se mejorara lo más rápido posible. Nadie lo sabía con certeza, tal vez la gitana simplemente lo adivinó. Aunque casi no dije que tenía un regalo de mi abuela, ella dijo azufre. Vi algo más, algo terrible, aterrador. Tu amada, ella no se fue sola, la ayudaron así. Mi esposa se enfermó, un diagnóstico muy raro, los médicos lo intentaron, pero la enfermedad no ven solo, dijo el gitano en voz baja, mirando directamente a los ojos de Gafi, y lo que inmediatamente creyó es que la verdad es que no te gustará con ella. La chica suspiró, pero debes saber eso porque podría ser tú mismo. En peligro, tengo que ayudarte, eres una buena persona, generosa, amable, te lo contaré todo. ¿Estás listo? Ani no estaba seguro si estaba listo y qué. Menos asintió, lo hizo una persona cercana, una persona muy cercana a su amado. Ella confiaba en él es gay, esta es una mujer, y se llevó su amor a la tumba. Tiene la intención de ver mucha envidia negra. Tan negro que da miedo, rara vez veo eso en la gente. Peter, por supuesto, inmediatamente pensó en Inga, solo que ella se acercaba más a esta descripción y la madre de Olesia, Elena Ivanovna, claramente no podía dañar a su hija Inga. También, pero pelirroja, continuó el gitano, esta joven tiene el pelo pelirrojo. Inga, aún finalmente exhaló. Cabello rojo, este detalle disipó todas las dudas. Nombres, lamentablemente no veo. La gitana, pelirroja, joven, hermosa, muy enojada y envidiosa, mala energía, negó con la cabeza. Hizo algo por lo que su amado enfermó. Ella hice esto todo el tiempo y tuve esta oportunidad, al fin y al cabo siempre estuve a su lado con el que ahora no está. Pedro miró confundido a la joven adivina. Después de todo, el hombre mismo lo sintió.
Solo recientemente notó algo desagradable de falta de sinceridad en Inga. Tiara faz esses pensamentos de mim, afinal Inga fez tanto por Olesia, ela estava sempre ao lado dela, ajudava, apoyaba a homem, e também se sentia culpada por tal atitude para como mi amigo altruista, o marido era como posso entender o que ella hizo. ¿Cómo puedo obtener pruebas de esto sacudiendo a mi interlocutor? No lo sé, no soy su ayudante, piénsalo, tal vez haya alguna forma de castigarla. Peter asintió, él. Al darse cuenta de que no tendría más información del gitano, la niña dijo que ya era suficiente. Gracias, Pedro. Cartera otro billete grande y se lo entregó a la chica, ella asintió agradecida y aceptó el pago, con el cual ni siquiera contaba, el hombre se giró y caminó con paso decidido hacia el auto, cambió de opinión acerca de pasar la noche en un hotel no, definitivamente necesita irse a casa para buscar evidencia y pensamiento sobre cómo hacer esto con él. Espera, la voz de una joven adivina vino desde atrás, déjala entrar, es muy peligrosa, el hombre asintió brevemente y continuó su camino a casa. Sin Olesia, estaba vacío, tranquilo, oscuro, todo estaba en desorden. La víspera del funeral, Pedro no estaba en condiciones de mantener el orden. Juan fue directamente a la cocina, había una cámara de vigilancia oculta instalada debajo del techo, sabía que él y Olesia estaban en la cocina. Que había una caja fuerte equipada, también escondida de miradas indiscretas, camuflada, había dinero valioso y lo más importante, documentos importantes, contratos, acuerdos, todo lo que era de particular valor para la empresa en la que trabajaba Afig, establecido, bueno, nunca yo por supuesto, sepa que probablemente no lo necesitará, pero hay casos. Aunque estas notas son muy útiles, había menos fe en la realidad de lo que sucedía en casa, las palabras del joven gitano le parecieron al hombre un típico fraude. La chica solo quería deleitarlo con sus dientes para extraer la mayor cantidad de dinero posible del extraño, una práctica común de los mendigos callejeros, tal vez un gitano en la imaginación de una persona que ha perdido a su ser querido. Sin embargo, Juan decidió mirar las grabaciones de las cámaras supervivientes. Parece que el video debería permanecer en la memoria del dispositivo durante meses, tiempo suficiente si Inga realmente está involucrada en algo. Peter definitivamente verá esto. El hombre pasó toda la noche frente al monitor de la computadora portátil en su propia cocina, en algunos lugares fue difícil, muy difícil, Olesia brilló en los marcos. Deja a los débiles, demacrados y pálidos, pero aún vivos. En avance rápido, los cambios que le sucedieron a la niña fueron especialmente notorios. Se convirtió en una mujer sonriéndose el uno al otro. Eso fue hace apenas meses. Pero pronto la niña se enfermó por completo y allí ya le llevaba el desayuno a la cama. El hombre vio la filmación de la amiga de Olesia, por lo que ella era una heroína frecuente de los videos de cocina. Ella trabajaba aquí mismo, sentada en la mesa de la cocina, escribiendo algo en una computadora portátil, distraída de vez en cuando cocinando y haciendo llamadas, a veces desaparecía de la cocina por mucho tiempo, probablemente mirando televisión en la sala de estar o hablando con Olesia. La cámara estaba justo en la cocina. Annie notó algo más que Inga agregó a la comida que estaba preparando. Olesia un poco de líquido de una pequeña botella con tapa roja. Su marido confía en la medicina de Oles, pero la botella estaba guardada en el armario debajo del fregadero, un lugar extraño para la medicina. Inga parecía estar escondiendo especialmente la medicina de miradas indiscretas. El caso es que debajo del fregadero había un nicho, un espacio vacío entre los muebles y la pared, una especie de escondite, al parecer ahí era donde estaba la extraña botella de Inga, añadiendo a este ole gachas, sopas, bebidas, incluso fruta. Con sorpresa y horror, Annie vio a Inga inyectar una droga incomprensible con una jeringa directamente en la manzana. Parecía más que extraña. Peter tenía una idea de qué medicamentos estaba tomando su esposa y no había nada líquido en la lista de medicamentos, solo pastillas no muy seguido, no con cada comida, ciertamente todos eran medicamentos fuertes.
O a Nick se le ocurrió una terrible conjetura. Oles no podía entender si Inga había envenenado, pero había grabaciones de video en ellas. La cámara capturó todo de la manera más clara y detallada posible. Y fue a la cocina, abrió el mueble debajo del fregadero y metió la mano en ese nicho. No esperaba encontrar al menos algo allí, Inga. Después de todo, si realmente hizo esto, entonces, por supuesto, se deshizo de la evidencia hace mucho tiempo, tuvo la oportunidad, pero no. Juan trajo la misma botella con una roja tapa, estaba casi vacía, solo en el fondo aún quedaban unas gotas de sustancias incomprensibles. O aún estaba seguro de que esto era suficiente para el análisis. En el bolsillo del hombre, el teléfono vibró en la pantalla, el nombre de Inga apareció en la pantalla. Debe haber sentido algo o algo. Sí, aún trabajó duro para que su voz sonara uniforme y tranquila como la tuya. No había cara en todas partes. Tal vez debería irme. ¿Necesitas mi ayuda? Inga está francamente a la derecha en el departamento. Tal vez recordó que no escondió la botella. Está bien, respondió el hombre. Ya me fui a la cama. No, vamos, te veré luego. Está bien, pero si sabes algo, estoy listo para escucharte en cualquier momento del día y de la noche. Vaya, de nuevo, eso es una dedicación sin precedentes. ¿Y lo que ella hace? ¿Lo necesitas ahora? Tan pronto como Avid colgó la llamada de Inga, inmediatamente comenzó a buscar en el teléfono el número de su antiguo compañero de clase, que ahora trabajaba en el comité de investigación. Peter necesitaba consejos sobre a dónde debía ir. Ve con tus pruebas y sospechas donde empezar una investigación. No todos los días descubres que el mejor amigo de tu esposa es un criminal. Deberías haber contactado a los investigadores a medida que el caso empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Tuve que conectar algunas conexiones sin que hubiera una sustancia muy tóxica en el frasco y sí, su efecto en el cuerpo humano podría provocar los síntomas y consecuencias que le aparecieron a Olesia al detectar esta droga en su sangre, razón por la cual los médicos no la encontraron. Rastros de veneno. Un no profesional no habría podido hacerlo. El envenenador probablemente habría tenido que contactar a personas al margen de la ley para hacerlo. Bueno, o él mismo era un químico experimentado, entonces no había duda de que Olesia estaba envenenada ahora. Fue difícil aceptar esta idea después de conocer la causa de la muerte de su esposa. Peter no pudo calmarse durante mucho tiempo, arrojó cosas contra la pared y gruñó como un animal rabioso. No llamé a la policía. Peter comprendió que podría haberlo evitado si se le hubiera ocurrido mirar. Grabando desde la cámara antes si hubiera enviado a Olesia a un tratamiento prolongado en una clínica donde a Inga se le habría impedido ingresar porque lo que amaba siempre mejoraba. Siempre desaparecían de la casa, pero el estado de la niña claramente mejoraba. Y en casa todo empezó de nuevo. No en vano Inga no estaba en los hospitales. Generosamente le suministró veneno a cada porción de comida de Olesia para su posiblemente vil amiga y logró inyectar la droga en la comida que trajo al hospital. Para el paciente. Pero eran dosis completamente diferentes porque Olesia mejoró dentro del hospital. ¿Por qué Loagin no relacionó a tiempo estos hechos con la prueba de la culpabilidad de Inga? Fue más difícil, pero en el video se veía claramente cómo derramó líquido sobre la comida de su amiga, pero nunca se sabe qué había dentro. La botella no se pega, como dicen. Nadie canceló la presunción de inocencia en el vaso y él también estuvo bajo sospecha durante algún tiempo. Por supuesto, después de eso lo llamaron para interrogarlo. Ella llamó a Oafin, le gritó por teléfono. Se avergonzó de provocar su lástima. ¿Cómo pudiste pensar tal cosa de mí? Conozco a Olesia desde la infancia. La conozco desde hace mucho más tiempo que tú. Ella ha estado allí para cuidarla. Y a ti, te vi en el sótano, lo vi con mis propios ojos. Peter estaba muy feliz de que Inga viviera al otro lado de la ciudad. Estaba dispuesto a destruir esta basura con sus propias manos por lo que ella hizo, pero no puede ir a prisión. Sus padres son Elena Ivanovna, que ahora está sola, allí. Es un trabajo, la gente lo necesita, dice. Si se expone por culpa de Inga,
el sinvergüenza será castigado por la ley y esto sucederá tarde o temprano. Pedro ni siquiera lo dudaba, porque el investigador Verdi descubre que el cliente eran Inga y Valia, incluso tenían la grabación correspondiente. Estas personas, para protegerse, filmaron a sus clientes, la presencia de evidencia en video resultó ser de gran utilidad. Rastros de la sustancia en su bolso y en el baño donde la niña intentó lavar los restos del veneno, no tuvo en cuenta que el medicamento es bueno para Vietnam, la cuestión es moléculas muy simples y viables de sustancia. Incluso fueron encontrados debajo de las uñas de Inga y luego hubo un juicio, la base de evidencia resultó ser muy rica. No hubo ningún problema con la sentencia. Peter miró a Inga después de que el juez anunció el veredicto, por supuesto, el hombre había estado presente en todas las audiencias para él. Eso es muy importante. Por supuesto, pero en opinión de Gaffney, el género de las mujeres no era un atenuante suficiente para este monstruo pelirrojo. No dan mucho, pero al menos Inga pasará estos 10 años tras las rejas. Inga miró a Vadik con la mayor expresión posible. Tú, con lágrimas en la voz, exclamó Elena Ivanovna, ella también. Estuvo presente en la sentencia para ella. La noticia de que Inga tenía algo que ver con la muerte de Olesia fue una revelación impactante. La anciana conocía a Inga desde muy pequeña, la crió en su casa, le dio de comer deliciosos panqueques, incluso tomó el de su hija. Amiga que trabajaba en los maitines de Año Nuevo, la niña era pariente y tenía participación directa en su educación. Además, a los padres de Inga no les importaba mucho la niña. Y de repente esto ¿cómo pudiste hacer esto?, repitió Elena Ivanovna buscando a Inga. Confiábamos tanto en ti, siempre me consideraste inferior a ti, respondió Inga con desprecio, no confiaste en mí, pero me usaste, no me arrepiento de nada. Ahora que el veredicto ya está firme y no estaba sujeto a apelar. Inga ya no ocultó sus sentimientos y pensamientos. Elena Ivanovna de repente tembló en su pecho. Annie la abrazó con fuerza por los hombros, ahora se sentía responsable de la madre de Olesia. Su hermano inmediatamente después de la presentación de Inga, Annie fue nuevamente a la plaza de la estación. Quería encontrar al mismo gitano. ¿Por qué el hombre no podía responder claramente a esta pregunta? Quizás para agradecerle a la adivina. Ella lo ayudó a descubrir la verdad sobre la muerte de Olesia. Todavía estaría seguro de que no todo fue culpa, enfermedad estudiada o tal vez el hombre simplemente quería asegurarse de que la conversación con la gitana realmente sucedió, que esta chica existe porque su conversación le parecía muy irreal y extraña, solo que no encontró a la joven adivina en la estación, allí había gitanos, pero completamente diferente, Juaní nunca había conocido a nadie como esa chica de piel oscura con increíbles ojos negros. El hombre intentó preguntar a los gitanos pobres del lugar, vendedores en kioscos y puestos. En opinión de Gaffney, definitivamente debían conocer a los que aparecen a menudo en el plaza, pero los interlocutores de Pedro se limitaron a estrechar la mano de ninguno de ellos. No reconocieron a esta gitana en su descripción. Peter estaba un poco decepcionado por el fracaso. Por otro lado, algunos secretos sí deberían permanecer en secreto. Lo principal es que el adivino ayudó. Encuentra a los responsables de la muerte. Olesia, han pasado años desde la tragedia. Mucho ha cambiado. Juan ha recorrido un largo camino hacia la curación mental. En este camino también hubo prácticas de meditación y visita a un psicólogo y psicoterapeuta. Propio negocio, primero quebró y luego tuvo éxito. Vendió el antiguo apartamento en el que el sol le recordaba la tragedia. Compró una acogedora casa de campo en un pueblo tranquilo y pintoresco. Que Elena Ivanovna necesitaba su apoyo. Y los padres estaban preocupados por su hijo adulto. Por eso, Annie trató de trabajar en sí mismo poco a poco, la vida volvió a llenarse de colores, la tristeza y el anhelo por Olesia no abandonaron para siempre el corazón de Gaffney. Como lo hacía la tradición de visitar el cementerio varias veces al año, el día de su partida, y sin embargo, un día,
Pedro se sorprendió al darse cuenta que podía disfrutar de algunas cosas sencillas, una deliciosa cena, la comunicación con amigos, la belleza de la naturaleza, incluso conoció a una hermosa. Inteligente y comprensiva, no se parecía a Olesia ni en apariencia ni en carácter. Peter no quería reemplazar a su difunta esposa, simplemente algo así. Sucedió por sí solo, Annie no pensó que fuera posible, pero sintió una alegría familiar al ver a una persona agradable, el calor derramado en su pecho se convirtió en su salvación, sus propias pérdidas y tragedias en su vida en general, un día se dieron cuenta de que era más fácil y placentero para ellos vivir juntos. Peter y Tatiana se casaron sin una gran celebración y la pompa fue simplemente innecesaria para ambos. Elena Ivanovna solo estaba feliz por Gaby. Así es, dijo que la vida continúa, la mujer también lo logró. Para sobrellevar la pérdida tenía nuevos pasatiempos bailar para los mayores de club de lectura Elena Ivanovna vivía socializada trataba de disfrutar la vida Gaby la ayudaba lo mejor que podía Elena Ivanovna y Gaby. Discutían a menudo sobre la acción de Inga, ambos no podían entender lo que había hecho y ambos se culpaban por no haber hecho nada antes, pero no parecía haber ningún requisito previo. Inga siempre fue tan educada, tan amigable, meneó la cabeza. Elena Ivanovna la mira a los ojos, sonríe, ofrece ayuda, sus padres bebieron de ella. Los dos, especialmente el padre, no se preocupaban por su hija, no parecían una familia marginal. Pero aún así, Inga sintió pena por algunas de las cosas de Olesia en mi cuna. Se fueron, después de todo, ella a menudo iba a la escuela con faldas y blusas viejas y sucias y estaba tan agradecida a veces que él se lo agradecerá. Ya es un inconveniente y con Olesia nunca derramarán agua en toda su vida, que pasó, con la cabeza y cantaba adormilado. El propio Ivanov también estaba atormentado por esta pregunta. ¿Por qué Olesia siempre trataba a su amiga con dinero tan bien y afectuosamente y la ayudaba así? ¿Necesitaba ayuda? Se apresuró a acudir a la primera llamada. Se consoló y se apoyó cuando algo no le salió bien a Inga y se alegró sinceramente por el éxito de su amiga. Parece que una persona tan amable y fiel estaba cerca. ¿Por qué podría haber algo así, de lo que ni Ali ni Elena Ivanovna hablaban? ¿Conocían algún tipo de historia oscura? Estos pensamientos atormentaron a Ali y al final, años después de la tragedia, finalmente decidió redactar documentos para una reunión con Inga en prisión, alguien de inmediatamente le advirtió que Inga no estaba en la mejor forma. El tratamiento de Tuber fue largo y agotador, lo que logró infligir una enfermedad al cuerpo, resultó ser irreversible, Pedro. ¿Por qué te lo digo para que no te sorprendas especialmente de verla? Ella inmediatamente accedió a hablar conmigo, aclaró Pete cuando el hombre solicitó una cita, estaba preparado para el hecho de que Inga se negara a verla. Él, después de todo, él fue quien la puso tras las rejas, la mujer debe haberlo odiado todos estos años. Con odio feroz, ¿por qué no estuvo de acuerdo? El guardia de seguridad sonrió, uno pensaría que alguien la estaba visitando, ni familiares ni amigos, pero aquí al menos se prestaba algo de atención en una habitación que parecía una casa común y corriente. Sala de estar, un mullido sofá, dos cómodos sillones, una mesa de café, incluso un televisor de pantalla plana en la pared, en esta sala, de unos 20 años, lánguida en el reconocimiento, Inga siempre se ha distinguido por su agradable gordura. Bien cubierto con piel seca y arrugada de un incomprensible color amarillento, una vez exuberante cabello rojo brillante. Transformada en vegetación líquida y gris, Inga parece como si el rímel de ella estuviera hecho pedazos en sus raras pestañas al principio le decía en sus últimos meses de vida, te guste o no, pensarás en estar viva de nuevo, con los dientes ennegrecidos. Caminó lentamente hacia la silla, se sentó frente a su visitante, estaban separados por una mesa de café redonda, Amin miró a Inga y no supo cómo. Para empezar, las palabras de la conversación de alguna manera se le escaparon de la cabeza. Había planeado esta conversación, tenía las preguntas adecuadas, las frases adecuadas. Pero la aparición de Inga inquietó al hombre.
Lamentablemente miró a Babi sin enojo, sin resentimiento. Él supuse que Inga inmediatamente intentaría despertar la simpatía del invitado. Fue extraño. Sé de tu enfermedad. El hombre finalmente dijo: no tengo mucho. Todavía hay tiempo, dicen. Ahora entiendes cómo se sintió Olesia. Estas palabras salieron de los labios de Gafi. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ellos, el hombre de la línea ahora Inga puede simplemente levantarse, darse la vuelta e irse y no recibirá ninguna respuesta de ella. Y él necesita saberlo. Es importante saber por qué Inga hizo esto. A una amiga que confiaba en ella, pero Inga se quedó, lentamente sacudió la cabeza hacia ella. Sus ojos hundidos brillaron con una chispa de ira y esto sorprendentemente animó el rostro demacrado y lo hizo más emocional. Olesia, la mujer, literalmente escupió eso. Nombre Nevi fue puesto en una palabra corta, tanta hostilidad a lo largo de su vida me dijo. Me arruinó desde la niñez, me atormentó desde la niñez. ¿Puedes adivinar por qué vine a ti? No es difícil de adivinar, me sorprende que esto no haya sucedido antes. Incluso te estaba esperando mucho. Más rápido, ¿quieres saber por qué hice eso? Alinea sintió brevemente, hizo lo mejor que pudo para no decir nada desagradable. Ingi, ¿cuántas veces, dejado solo en casa, le gritó a una mujer que no podía oír él porque estaba lejos, en la cárcel, en otra ciudad? Pedro la llamó con sus últimas palabras y de una manera extraña para él. Cada vez era más fácil. Pero ahora no puedes dejar ir tus sentimientos, debe explicarse. Quizás ella también necesite contarme todo con calma, dijo Afin. Quiero saberlo todo. Ella siempre se ha puesto por encima de mí. Parecía que éramos amigas, pero Inga se comportaba como si yo fuera de segunda. Era algo natural y desde niña daba por sentado que ella era una princesa exitosa y una belleza y yo estaba tan de su lado. Inga nació en una familia completa pero no muy próspera. Sus padres trabajaban, no estaban completamente marginados. Pero a ambos les encantaba beber por la noche. Grandes grupos ruidosos se reunían en sus apartamentos, el vodka fluía como un río, se pronunciaban brindis uno tras otro, luego todo terminaba en peleas violentas con pelea o amontonamiento pacífico de invitados y propietarios por todo el apartamento. Las opciones no eran muy buenas. Inga tenía que acurrucarse en su habitación en un pequeño sofá. Muchas veces ponían a algunos bebés, niños, invitados, padres al lado. Sucedió que la niña luego tenía que dormir en una sábana mojada. Para algunos, ¿por qué? ¿Estos niños no se despiertan por la noche? Para ir al baño, los padres parecían amar a su hija y cuidarla. Pero por alguna razón, cuando era niña, Inga nunca tuvo vestidos nuevos y hermosos, compraba la papelería más barata. Sus padres no tenían suficiente dinero para pagar las prestaciones escolares. Entonces, en algunas materias, por mucho que Inga se esforzara, no podía estudiar bien. Sorprendentemente, Nike y su padre siempre estuvieron juntos. Pregunta directa: ¿por qué sucede que los padres tienen suficiente para recaudar para un banquete? Hija, a la escuela correctamente, no pueden, mi madre y yo somos trabajadores. La voz del padre sonó con justa indignación. El padre explicó: ganamos dinero, te alimentamos, te quitamos, de lo contrario, en general, con una vida así, Inga no entendió por qué aliviar el estrés de los padres necesariamente debe convertirse en estrés para ella. Inga, pero de su madre y de mí no tuvimos que esperar explicaciones adecuadas de mi padre. Todos crecen así, mi madre respondió. No, decídete y sacrifícate. No actúes como mi padre y yo. ¿Sabes con qué severidad fuimos castigados por la más mínima ofensa? No te vamos a poner un dedo encima. Ahora los tiempos son difíciles, todos los niños crecen así, no malcrían a nadie especialmente, pero Inga lo sabía, veía perfectamente que no todos los niños crecen así. No hacía falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo. Solo Olesia era suficiente, su mejor amiga y vecina. Inga la crió, solo que la madre de su padre, Olesia, nunca lo vio y ni siquiera sabía quién era, pero la relación de Elena Ivanovna con Olesia fue absolutamente especial. Con su pequeño salario, logró complacer a su hija, encontró ropa hermosa para Olesia en la escuela, pagó todos sus viajes escolares.
Le preparaba platos deliciosos y estaba más interesado en los asuntos americanos porque conocía todas las relaciones de Olesia con sus compañeros de clase. Olesia e Inga eran amigas desde muy pequeñas, se conocieron en el arenero del patio trasero. A los 5 años Inga ya caminaba. Una de las madres de la niña aseguró a los vecinos que de esta manera Inga le estaba enseñando a su hija a ser independiente al principio. Incluso estaba orgullosa de ello. Sus padres desalojaron a sus compañeros de clase y después ella tuvo que valerse por sí misma. Cuando creció, la niña comprendió que el motivo de todo era la pereza banal y la indiferencia materna. Probablemente su madre estaba cuidando a Lesia. Y discretamente y desde lejos, sin interferir en sus juegos y conversaciones con otros niños, Elena Ivanovna simplemente estaba cerca y se aseguraba de que no le pasara nada a su hija. En la calle, las chicas se hicieron amigas. Olesia fue la primera en acercarse a la pelirroja Inga y decirle que se parecía a ella en Moo y de la caricatura. Inga estaba interesada, era la primera vez que escuchaba el nombre de este personaje y Olesia comenzó a contarle cosas fascinantes. Historias sobre una chica pelirroja que, como un imán, atraía hacia sí varios incidentes, fueron. Fascinante desde entonces, Inga y Olesia se han convertido en aguas inseparables. Hay que decir que Elena Ivanovna se animó a ser acogedora, visitaba a menudo a Olesia, un mueble con libros infantiles, una caja enorme con juguetes, hermosas flores en jarrones en el alféizar de la ventana, un escritorio cómodo, ropa de cama suave con princesas. La propia Inga nunca tuvo algo así, pero la madre de Olesia ganaba mucho menos que los padres de Inga. Esta mujer intentó. Su hija Olesia era para ella la luz de la ventana, la principal prioridad en la vida. Pero la madre y el padre de Inga consideraban a su hija un apéndice inútil en su pequeña familia, un problema con una boca de más, aunque aseguraron que querían mucho a su hija. Por lo general los dos en ese momento apenas movían la lengua debido a las fuertes libaciones. Elena Ivanovna nunca le gritó a su hija, no la castigó. Un día, ante los ojos de Inga, Olesia dejó caer un vaso, que cayó al suelo. Se rompió en pequeños fragmentos, grandes gotas de mermelada cubrieron las paredes. Inga dijo que ahora estallaría un escándalo. Al menos ella definitivamente no estaría en casa para algo así. Elena Ivanovna simplemente sonrió de felicidad, dijo, y no muy pronto la mujer observó atentamente cómo Olesia hacía el trabajo, la guió suavemente, le dio consejos y luego también elogió a la niña por su trabajo. Probablemente en ese mismo momento Inga sintió envidia de su amiga por primera vez, debe estar viviendo en su habitación como una princesa y su madre nunca la regaña por nada. Para unos y nada para otros. Ha pasado el tiempo, es hora de que las niñas pasen al primer grado. Los amigos terminaron en la misma mesa, lo que los hizo a ambos increíblemente felices. Pronto resultó que los Danks se convertirían en los mejores estudiantes de la clase, pero en realidad terminaron en algún punto intermedio. Olesia no la superó y se esforzó por hacer su tarea, incluso escuchó atentamente a la maestra. Hice estudios adicionales en casa, todo para ser mejor que mi amigo al menos en algún aspecto, pero todos estos esfuerzos no dieron frutos, pero en general fueron mediocres, y un día vino un entrenador a los alumnos de primer grado para clases de educación física. En gimnasia en la escuela de deportes, observó atentamente el desempeño de los niños y siguió a los estudiantes prometedores. Al final, eligieron a Olesia y a varias otras chicas de su clase. Los niños fueron invitados a una revisión en la escuela de deportes. Entonces cuando llegaron a casa eligieron a Ale, pero no, ella está nuevamente en la protegida, pero Elena Ivanovna noté que Inga estaba muy molesta por algo. La niña comenzó a hacer preguntas y le admitió que a ella también le gustaría hacer gimnasia. Pero no fue elegida. Elena Ivanovna abrazó a Inga y le prometió que todo lo arreglaría su madre. Hija con tal o cual padres e incluso Elena Ivanovna fue al entrenador, habló con ella e Inga también fue llevada al grupo como excepción. Qué feliz estaba. No, Inga no tenía intención de convertirse en una gran gimnasta, lo principal es solo que ahora la niña se sentía en igualdad de condiciones con Olesia,
no peor que en igualdad de condiciones, y también fue seleccionada para el grupo, pero sus amigas eran claramente una de las mejores estudiantes de su año en la escuela de deportes e Inge. Años después le propusieron buscar otro deporte gracias a los tutores contratados por Elena Ivanovna. Olesia estudiaba cada vez mejor. Inga siguió siendo una estudiante débil de C. Olesia era hermosa aunque los amigos de sus hijos donaron ropa barata. Alesia era más querida y respetada en la clase. Elena Ivanovna invitaba constantemente a Inga a almorzar y la alimentaba con deliciosos pasteles de Borg y albóndigas. Un día, Inga se dio cuenta de que incluso estas preocupaciones y la lástima por Elena Ivanovna la humillaban. Su esposa pareció ver que la amiga de su hija era una criatura lamentable y le preguntó que, por la bondad de su corazón, Inga estaba enojada con Olesia, a pesar de los beneficios que recibió al comunicarse con ella, y ella no notó nada. Creía que Inga era la persona más fiel y confiable, compartiendo con ella sus cosas más preciadas con sueños. Que confiaba a sus secretos, ingenua, estúpida, confiada. Esa mirada suya abierta y honesta también enfurecía a Inga. Había una sensación de pureza y frescura que la propia Inga nunca había visto antes. Ciertamente Olesia nunca en su vida sufrió de agotamiento. Y luego tuvo suerte de que Inga le pareciera una amiga fiel a Olesia, pero en secreto estaba esperando que le pasara algún problema a la niña y se alegró mucho cuando esto sucedió. Literalmente unos pocos puntos para la admisión a la Facultad de Economía. La niña casi lloré cuando compartió esta noticia con su amiga. Inga consoló a Olesia tratando de ocultar mi alegría, pero al menos en alguna parte esta desagradable frase traía mala suerte. Verás, mi madre pagó tanto dinero a los tutores. Ella quería tanto que yo fuera economista y sentir pena por ella, sí. Pero ¿qué puedes hacer? Realmente no quería ir a esta universidad a filosofar, soñaba con algo completamente diferente. Simplemente sentí pena por mi madre. Inga mantuvo una mirada triste y sacudió la cabeza con simpatía, y en su alma los pájaros cantaban perfectamente. La propia Olesia, Inga, ni siquiera fue a la universidad, especialmente a una facultad tan prestigiosa. Realmente evaluó sus capacidades, pero Oles tampoco tuvo éxito. Inga estaba eufórica después de la escuela. Inga ingresó a la facultad de cocina, el único lugar donde escaseaba. Los puntos fueron suficientes, sus padres estaban contentos con la profesión. El pan estaba bueno, pero la propia Inga ya lo sabía. Que no trabajará en la restauración pública, no para ella, es muy agotador físicamente para ella. Al final la decisión de Olesia saldrá bien o no. Al final, consiguió un trabajo mejor que nuevamente causó dolor en el corazón de Inga. Su amiga ingresó al Instituto Pedagógico del Departamento de Educación Física. A la niña siempre le encantaron los deportes y le salió bien. Tuvo una buena educación y no fue a trabajar a la escuela. Pero consiguió un trabajo en un gimnasio. No lo hizo de inmediato. Tienen buen dinero y la pandilla no se puede comparar con el joven entrenador. Olesia le dijo a su amiga cuánto le gustaba su trabajo. Compartió sus éxitos todo el tiempo. Se fue a estudiar a algún lado, se volvió más buscada y bien pagada en las Fuerzas Armadas. Inga volvió a tener celos desesperados. Incluso lloraba en la almohada por las noches por tanta injusticia en ese momento que ya odiaba a las Fuerzas Armadas, pero no podía. Aunque tal vez eso le trajo alivio, no. Inga siguió fingiendo que la propia Inga, una amiga devota, también encontró un ingreso aceptable para ella. Aprendió a llenar tarjetas para mercados a cambio de dinero. Había suficientes pedidos, pero era un trabajo sin perspectivas de desarrollo y centavos pagados. Más, por supuesto, de lo que habría ganado en la cantina, otros apetitos y el salario cada vez mayor de Olesia la perseguían. La vida nuevamente le mostró a cada amiga su lugar. Estancamiento y un pantano verde para Inga y un trabajo y desarrollo interesante para Olesia. Nuevamente injusticia. Todo esto solo está alimentando el odio, pero Inga versus. No esperaba que su vida no fuera peor que la de su amiga. O tal vez tenía una opción mucho mejor, un matrimonio exitoso. Solo necesita encontrar un chico rico, encantarlo y casarse con él.
Y una vida bien alimentada está garantizada para Olesia y no considera esta opción, se deleita con su trabajo y se busca a sí misma, pero Inga irá por un camino diferente, más efectivo y, lo más importante, más rápido, pero nada salió de esto. Inga le intenté mucho, busqué conocidos, intenté complacer a los jóvenes de familias ricas, y muchas veces tuve que salir de esto para adaptarme a los demás, incluso para humillarme en alguna parte, pero aún así no dio resultados, por no hablar de los largos romances a largo plazo que de ninguna manera condujeron a una relación seria. Inga se sintió devastada y decepcionada después de otro fracaso, cuando Olesia le habló de Gaby y luego el odio de Inga estalló con renovado vigor. Peter era exactamente el tipo de persona con la que Inga soñaba. Provenía de una familia rica y educada, con un buen trabajo, grandes perspectivas y realmente amaba a Olesia. Inga vio cómo la miraba. Nadie nunca había mirado a la propia Inga con admiración y ternura, era doloroso y ofensivo. Inga hizo varios intentos de encantar y alejar a Gaby, pero rápidamente se dio cuenta de que nada funcionaría y entonces un nuevo golpe a Olesia y Pedro. Todos los sueños de Inga se casaron de una manera increíble, se hicieron realidad. ¿Y cómo podría soportarlo? Inga no se decidió de inmediato por el terrible acto. Al principio intentó durante mucho tiempo organizar su vida, pero tampoco lo consiguió. En su carrera en los relacionamientos, a garota nunca te ve suceso en ese contexto. A vida de Olesia parecía brillante como papel aluminio en una garrafa de champán caro, una carrera vertiginosa, rico y bonito. A Inga, Elenao era indiferente a Inga sobre así. No se trataba solo de su dinero y sus perspectivas, su apariencia, su forma de hablar. Una sonrisa. Todo esto respondió al corazón de Inga. Todo esto la perseguía. Inga quería estar en el lugar de Oles cuando abrazaba a su esposa por la cintura o la miraba a los ojos. Inga decidió actuar cuando su amiga le compartió su secreto. Olesia dijo que ella y Gaby también estaba pensando en los niños. Esto es algo que Inga simplemente no podía soportar. El plan no maduró espontáneamente. Al principio, Inga pasó mucho tiempo en internet buscando la forma más adecuada de eliminar a su rival. Hacer para que no descubran el ideal más tarde. Opción: encontró veneno. Inga encontró personas que podían hacer este medicamento. Su trabajo no era barato, pero Inga no gastó dinero para su sueño y luego todo se volvió simple. Olesia confió en su amiga. A menudo se reunían y almorzaban juntos. Los síntomas no aparecieron de inmediato. Fue engañada. La medicina no funciona, pero entonces su amiga Inga comenzó a quejarse de sentirse mal y todavía tenía miedo de creer que todo iba según lo planeado. Pero Inga empeoraba cada día y luego cayó completamente enferma. No tenía dudas sobre eso. Lo que quedó fue el envenenador haciéndose pasar por un amigo fiel. Siempre estuvo ahí por el resto de su vida y lentamente la envenenó. Ahora Inga se sentía más fuerte y más bella, y Olesia se estaba desvaneciendo. Nunca lo sigas, claro que hay otras esposas que son mucho más exitosas y hermosas, hay muchas, pero no tocan a Inga, no tocan los hilos de su alma, pero Olesia se ha ido y allí ya ahora está. Gratis con Inga. Quería ser un apoyo para Gaby con su consuelo, le parecía que él definitivamente se fijaría en ella en este periodo difícil, la notaría y la apreciaría, y también estarían juntos sin Olesia. Todo debería salir bien ahora. Para ella, pero algo salió mal. Una llamada inesperada a la policía para presentar una denuncia. Inga estaba entonces muy asustada. La joven no quería terminar tras las rejas, pero de sus acciones, de lo que le pasó a Olesia, Inga nunca se arrepintió. Ahora ya lo sabes todo, terminó la historia. Inga, enviaste a tu amiga al otro mundo de envidia. Abby todavía no podía creer esa razón. La envidia es realmente un sentimiento tan fuerte, confirmó Inga y sonrió. En esa sonrisa, la alegría del ganador era visible. De repente, a Abby se le puso la piel de gallina. El monstruo estaba sentado frente a él, un monstruo que lo hizo por envidia. Olesia murió porque tuvo más éxito que su amiga. Es impensable, ya sabes. Creo que es hora de decir con voz tranquila, y se levantó del sofá. Espera, ¿no alguna vez vino? Hablemos un poco más, voy a morir pronto.
Pero el hombre salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí, tenía mucho en qué pensar. Oadi quería compartir rápidamente lo que aprendió de Tatiana. Discuta esta difícil historia con ella. Piensa que India se ha vuelto loca, así es más fácil.